Buen día, vamos a continuar con lo que vamos a ver en esta parte asincrónica del diplomado. Vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los datos ausentes. Hay veces que nuestras bases de datos no contienen toda la información y en algunos casos cuando no tenemos estos datos o toda la información, tenemos datos ausentes, a veces se nos dificulta hacer una serie de análisis, sobre todo ya cuando entremos a la última parte. Para los modelos de ecuaciones estructurales, pues entonces ahí esto va a ser un tema relevante, esto de los datos ausentes. Pero ahorita como estamos viendo el análisis de los datos, la media, desviación estándar, la normalidad, vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros debemos de tratar o qué podemos hacer cuando tenemos datos ausentes, datos faltantes. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento, en este video. Les voy a presentar lo que viene siendo la parte teórica y luego vamos a trabajar en algunos ejemplos para trabajar durante la semana. Entonces, bueno, datos ausentes es como titulamos esta parte. Y vamos a la siguiente filmina. Bueno, aquí son datos ausentes o perdidos. Podemos ir al libro de Tabachnik y Fidel. Ahí ellas hablan acerca de esta parte en donde nos comentan, ¿no?, más a detalle cómo es que podemos hacer este tipo de análisis y el tipo de imputación que podemos hacer. O sea, imputación es la sustitución de los datos de manera matemática. Podemos calcular, podemos más o menos intuir qué valores son los que la persona contestaría o los que irían ahí según los datos que tengamos capturados en toda la base de datos. Entonces, bueno, aquí Tabachnik y Fidel nos van a hablar acerca de esto, pero bueno, vamos a tomar aquí parte de lo que ellos nos hablan de los datos ausentes o perdidos. Y lo primero pues es que la falta de datos es uno de los problemas más generalizados en el análisis de datos. Es común que las personas dejen de contestar algún ítem, alguna pregunta, o a veces también al momento de capturar la información, pues también se puede dar el caso en el cual no se capture toda la información y haya un dato perdido, ¿no? Entonces aquí nos dice, el problema ocurre, por ejemplo, si estamos trabajando con animales, cuando el animal muere, una rata muere. Si el equipo funciona mal, entonces no capta todos los puntajes o todas las mediciones que se necesitan. Los encuestados se vuelven recalcitrantes, no quieren contestar y alguien se equivoca. También esto puede ser cierto. Ahora, cuando nosotros nos equivocamos al capturar, pues entonces podemos regresar al material original. Si son cuestionarios, si son instrumentos, escalas, podemos ir. Si hay un dato faltante, pues entonces ya ahí nomás revisamos que esté bien o que lo que esté en el papel se refleje en la computadora. Cuando una persona no contesta en papel, cuando una persona deja una pregunta en blanco, entonces cuando capturamos en SPSS es bueno tener una codificación para eso. Hay gente que usa el 9, hay gente que usa el -9, yo uso el -99, entonces sí, en la escala que nosotros aplicamos en físico no viene una de las preguntas. Entonces las instrucciones es para mí, si yo estoy capturando, para la gente que me ayuda, es si ves algo que está en blanco aquí en la hoja, entonces tú le pones -99, no lo dejes en blanco. ¿Por qué? Porque si lo dejas en blanco, entonces pudiera ser de que al verlo yo en la base de datos que está en blanco, pueda pensar que puede ser un error al capturar. Entonces si está en -99, sé que la persona al momento de estar capturando vio que estaba en blanco en el físico, entonces ahí le puso -99. Y hay una forma en SPSS donde te lo puedes decir, si es -99 es valor perdido, para que lo ignores. O sea, podemos hacer eso. Y eso ayuda bastante para nosotros controlar los errores de dedos. Entonces, si seguimos esta técnica, al ver un espacio en blanco en la base de datos, sabemos que es un error de dedo, porque si no hubiera estado contestado en la escala, hubiéramos puesto -99, que hay una forma ahí de decirle a SPSS que ese es un código para valor perdido y que lo trate como valor perdido, como si no hubiera nada. Entonces, bueno, eso puede ser cuando son los errores
el momento de la captura se puede revisar y se puede regresar a ver, a asegurarnos de que esté todo capturado, o sea, de que esté bien. Eso se puede hacer. Pero cuando la persona no contesta, pues entonces ahí pues no podemos sacar la información de lo que contestaron, porque ahí no viene. Entonces, dicho esto, pues aquí nos dicen los expertos en estos temas que pues es válido, o sea, en el mundo real hay veces que la gente no quiere contestar, o sea, hay gente que no va a estar de acuerdo en contestar algunas cosas, y de hecho nosotros cuando le leemos sus derechos, el consentimiento informado, la carta de consentimiento, y nosotros les decimos sus derechos, uno de los derechos que ellos tienen es a retirarse en cualquier momento que ellos o ellas quieran del estudio, y la otra es que si se sienten incómodos o no quieren contestar alguno de los ítems, alguna de las preguntas, pueden decidir no hacerlo. Entonces, el que tengamos valores perdidos, el que la gente no conteste, es parte del mundo real. El mundo real así pasa, y es lo que esperaríamos obtener una base de datos, o sea, que no toda la gente termine respondiendo. Eso es una realidad, es algo que no podemos nosotros evitar. Ahora, más que los datos faltantes o cuáles datos, aquí lo que nos hablan Tavashnik y Fidel, aquí lo que nos hablan Tavashnik y Fidel es de que lo importante aquí es el patrón de los datos faltantes. Eso es más importante inclusive de qué tantos datos son los que están faltando. Obvio es que pues el número sí va a importar, ¿no? Si tenemos la mitad de los datos perdidos, claro que eso va a afectar los resultados, pero es igual de importante o más importante, de acuerdo a estos autores y a otros muchos, el patrón. De hecho, vamos a hacer un análisis para identificar el tipo de patrón que siguen estos datos que están faltando, y eso nos interesa. Entonces, bueno, los valores perdidos dispersos aleatoriamente a través de una matriz de datos plantean problemas menos serios. Quiere decir que si las personas que no contestan, y ya tenemos una base de datos, pero las personas no contestan distintas cosas al azar, entonces no hay problema en nuestros análisis. De hecho, lo que queremos es que los datos que están faltando sean aleatorios, sean al azar. Empezamos a tener un problema si, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas no contestan una pregunta en específico, vamos a decir una variable. Podríamos decir que es una variable relacionada con algún comportamiento sexual, que a veces la persona le pudiera dar pena responder, entonces lo deja en blanco. Entonces vemos que un gran porcentaje de la gente no contesta ese ítem, entonces eso va a crear un problema. Sin embargo, si los datos faltantes, una persona dejó un dato faltante en una variable y luego otra persona dejó un dato sin contestar en otra variable, y otra persona dejó un dato sin contestar en otra variable, y así son al azar, o sea, no siguen un patrón, eso es bueno para nosotros. Porque si tienen un orden sistemático, los valores perdidos, entonces ahí nos crea problemas. Pero si nos damos cuenta que los datos que están faltando están dispersos, están al azar, entonces es más fácil trabajar con ellos, ¿no? Los valores perdidos no aleatoriamente, por otro lado, son serios sin importar cuán pocos sean, porque afectan la generalización de los resultados. Entonces, el patrón realmente afecta más que la cantidad, y esto es lo que vamos a ver, y lo vamos a analizar, porque lo podemos analizar y vamos a aprender eso, ¿no? Entonces, los tipos de datos ausentes. Bueno, aquí varios autores nos hablan acerca de lo que vienen siendo estos datos ausentes, incluyendo Tavashnik y Fidel, pero aquí vamos a citar a Rubin. Desde 1976, esta persona nos sugiere este tipo de patrones que nosotros podemos encontrar. Entonces, los primeros, o el primer patrón de datos faltantes es el MCAR. El MCAR. Estos son datos que están perdidos completamente al azar. O sea, son datos ausentes, datos perdidos, datos que la gente no contesta y que son completamente aleatorios, al azar. No hay ningún patrón, no hay ninguna trayectoria que se sigue. Nomás son de muchas variables, hay algunos datos faltantes y no hay ningún patrón.
esos son los que queremos, esos son los que nos gustan. Si nuestros datos tienen un patrón de ausencia MCAR o MCAR, entonces ya lo hicimos porque eso es para nuestro beneficio. Los datos MAR son datos perdidos al azar, pero no son completamente al azar. Entonces vamos a decir, aquí viene un ejemplo, ¿no? Hombres que no contestan un instrumento de depresión por ser hombres, pero no tiene nada que ver por su nivel de depresión. O sea, vamos a decir que los hombres, por ser hombres, dejan de contestar esto de la depresión, y las mujeres, pues no, ellas tienden a contestar bastante bien. Pero los hombres que no contestan este instrumento de depresión, si nomás es porque son hombres y no tiene nada que ver con sus niveles de depresión. Por ejemplo, o sea, si están muy deprimidos, eso no contestan. O si no están nada deprimidos, entonces eso no contesta. O sea, no. Los hombres, por ser hombres, independientemente de su nivel de depresión, si no contestan por esta otra variable, entonces son aleatorios perdidos, porque hombres de cualquier nivel pueden no contestar, pero no se especifica a un nivel de esa variable que nos interesa, la depresión. O sea, nomás porque la categoría de los hombres contesta menos en comparación a las mujeres, eso ya lo hace que no sea completamente aleatorio. Pero dentro de los hombres, los que faltan, o sea, no depende el que un dato esté ausente del nivel de depresión, sino que es al azar. Cualquier nivel puede estar faltando, entonces eso es datos perdidos al azar. No completamente al azar, pero sí datos al azar. Y luego tenemos los datos que vienen siendo los datos perdidos no aleatorios, que son los MNAR, los MNAR. Estos datos son los que menos nos gustan y porque tienen un patrón. Entonces vamos a decir, por ejemplo, hombres que no contestan un instrumento de depresión debido a sus niveles de depresión. Entonces aquí sería un problema si los hombres que no contestan son los hombres que tienen altos niveles de depresión. Entonces, si entre los hombres no contestan, pero solamente los que tienen alto nivel de depresión, entonces ahí ya son datos perdidos que no son aleatorios. Y aquí ya siguen un patrón, porque dentro de este grupo ya un valor de esta variable que estamos midiendo, los muy deprimidos, no contestan, entonces eso crea un problema. O vamos a decir que los que no contestan son los que no tienen nada de depresión o niveles muy bajos de depresión, entonces eso también crearía un problema. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque a veces tenemos cientos de variables y tenemos miles de participantes en alguna base de datos. Bueno, hay un análisis que ahorita vamos a aprender a hacer, porque si viéramos uno por uno con nuestros ojos, pues no sería a veces una labor titánica, ¿no? Muy difícil inclusive para identificar patrones, pero hay maneras de hacerlo. Bueno, aquí también lo que nos sugieren es, si faltan solo unos pocos puntos de datos, digamos 5% menos, en un patrón aleatorio de un conjunto de datos grandes, los problemas son menos serios y casi cualquier procedimiento para manejar los valores perdidos produce resultados similares. O sea, aquí sí hay un número que nosotros buscamos que no pase, que es el 5%. Si los datos perdidos no pasan del 5%, es muy poco lo que podemos ver que pudiera impactar los resultados. Sin embargo, pues también es importante el patrón, ¿no? Que sean MCAR, de preferencia, datos que sean perdidos o ausentes completamente aleatorios. Y bueno, esto es lo que es en relación al comportamiento del patrón de los datos perdidos. Ok, entonces, borrar casos o variables. Si algunos casos tienen datos faltantes y parecen ser una submuestra aleatoria de toda la muestra, la eliminación es una buena alternativa. O sea, si vemos que los datos que faltan son muy poquitos y de hecho al parecer son aleatorios, entonces nomás se eliminan los casos que no tienen toda la información. De hecho, los programas estadísticos que nosotros usamos, por ejemplo el SPSS, si es el que nosotros usamos para hacer los análisis, usa este procedimiento. Los casos en donde hay respuestas o hay variables que no se responden, eso nomás se eliminan y no se toman en cuenta. Si vamos a hacer la correlación entre dos variables y algunas personas no presentan uno o dos de esas variables, nomás se quita ese caso y solamente se hace el análisis con los participantes que sí tienen las dos variables que queremos estudiar. Entonces, este es el default que usan los programas estadísticos como SPSS. Si hay valores perdidos, entonces nomás se borra el caso.
se elimina y no se hace el análisis con esa persona que no tiene los valores necesarios para hacer el cálculo. Pero si los valores perdidos se encuentran dispersos entre casos y variables, la eliminación de casos puede significar una pérdida sustancial de sujetos. El 5% puede ser pocos casos, pero si ese 5%, o sea, lo dividimos entre cuántas personas están faltando de responder aunque sea alguna variable y están todos dispersos, en vez de que 2 o 3 personas tengan la mayoría de datos faltantes, pues eso también puede causar un problema. Ahorita vamos a ver en uno de los análisis donde el programa SPSS nos va a decir qué porcentaje de toda la muestra que tenemos en la base de datos tiene por lo menos uno de los datos perdidos. Entonces eso es lo que vamos a ver también ahorita, ¿no? Y bueno, cuando queremos usar toda la base de datos, porque a veces vamos a decir que tenemos un instrumento de 20 ítems y una persona no contesta nomás uno de esos 20 ítems, de esos 20 preguntas. Entonces si tenemos 19 respuestas de 19 ítems, nomás uno dejó en blanco. Entonces lo que hace la computadora cuando tú sumas, por ejemplo, los ítems para calcular un total, suma solamente las personas que tienen los 20 ítems contestados. Una persona, aunque tenga 19, con que falte uno, ya no toma en cuenta esa suma y lo va a dejar en blanco. Entonces algunos investigadores dicen es que eso es muy injusto, de que pues contestó casi todo, nomás un valor no contestó. Entonces desechar toda esa persona porque no contestó uno de 19 o uno de 40 o uno de 50 o uno de 100, con que una persona no haya contestado uno de 100, se elimina toda la persona. Ya no te lo calcula, te lo deja en blanco. Entonces, si te lo deja en blanco, vamos entonces, dicen los investigadores, no queremos desechar eso, mejor vamos a sustituir de ese valor y vamos a más o menos predecir, o vamos a predecir más o menos qué hubiera contestado la persona si le hubiera respondido. Y entonces hay distintas maneras de sustituir esos valores perdidos, que es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Básicamente es los métodos de imputación, que es la sustitución de datos. Cuando hablamos de la imputación de datos, a eso nos referimos, sustitución de datos. La imputación de datos es cuando tienes valores perdidos y los sustituyes por aproximaciones que tú piensas que pudieran ser. Obvio es que esto lo vamos a hacer con análisis estadísticos o con análisis matemáticos. De hecho, aquí el programa nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, vamos a hablar aquí de 4 que son los que más se usan. El primero es sustituir por la media. Este es un procedimiento conservador. De hecho, hay veces que estamos haciendo algún análisis en SPSS y vamos a esta opción de valores perdidos y ahí nos dice si los queremos eliminar, los que no tienen todas las preguntas contestadas o todas las variables contestadas, o si queremos sustituir por la media. Básicamente se calcula la media de la variable y se inserta en ese valor perdido para no perder toda la información de la persona. Entonces ese es el básico y este se hace en varios análisis. Ahí el programa nos da la opción de poder escogerlo. De hecho es muy probable que varios de ustedes hayan hecho esto, sustituir por la media, porque es una de las cosas más comunes que hacemos, ¿no? El segundo del que vamos a hablar, método de imputación, es el método de regresión. Aquí básicamente pues se meten las variables que queremos ahí calcular, que tienen valores perdidos, y entonces hace algún análisis de relación entre variables y utiliza, obvio es que, análisis de regresión para calcular cuáles serían estos valores perdidos. Y este método es más complejo que la sustitución por medias. De hecho, es un mejor método porque usa técnicas más complejas y usa varias variables, no nomás dónde está el valor perdido. Usa varias variables para poder predecir el valor que iría ahí donde está perdido o donde está ausente. Otro de los métodos que es de los que más se usan, de hecho es el que yo uso más, aunque también se puede usar el de regresión,
es el de expectación maximización. Expectation Maximization es en inglés, o EM, así se le conoce, EM. Entonces este también es uno de estos métodos que son más complejos, ¿no? Ahí podemos leer en Tabachnik y Fidel en qué consiste, porque tenemos que hacer análisis y luego repetir los análisis una y otra vez, hacer iteraciones hasta que encontremos los valores más exactos o mejor calculados para predecir qué valor sería ahí donde está el dato faltante. Entonces aquí, bueno, este M, expectación maximización, forma una matriz de correlación de datos faltantes asumiendo la forma de una distribución como una distribución normal para los datos parcialmente faltantes y basando las inferencias sobre los valores faltantes en la probabilidad bajo esta distribución. Entonces aquí es también un procedimiento ya un poquito más complejo, ¿no? Ya los que se especializan en esto, las matemáticas, pues ya nos ofrecen fórmulas, nos dicen cómo van las iteraciones, ¿no? Y bueno, ahí lo podemos leer así a grandes rasgos, un poquito más explicado, pero este es el segundo. Y el cuarto es imputación múltiple. La imputación múltiple también, o sea, son básicamente se calculan los valores perdidos, pero no nomás una vez. O sea, si usamos los tres primeros métodos, el sustituir por la media, regresión o el EM, si nosotros llevamos a cabo estos métodos de imputación, nos da una sola base de datos que contiene todos los elementos más aquellos que calculó, aquellos que más o menos intuyó a través de sus cálculos que deberían de ir en esas celdas faltantes, pero nomás te da una opción por cada valor perdido. En imputación múltiple, aquí calcula 5, 10 modelos distintos donde te da 5, 10 valores distintos por cada dato faltante. De hecho, el default que maneja SPSS es que te calcule 5 modelos diferentes y te da 5 opciones de las cuales pudieran ser los valores de los datos faltantes. Pero no solamente eso, sino que ya que tienes esos 5 valores ahí calculados, a diferencia de los anteriores, te da 5 opciones, pero también te permite trabajar con el promedio de estos 5 valores con los cuales te está ofreciendo. Entonces, una imputación múltiple, el default de 5 modelos, le puedes poner más. Entonces, si tú llevas a cabo una imputación múltiple, te das 5 bases de datos. Y vamos a decir que haces un análisis estadístico. Entonces, el análisis estadístico te lo va a dar con cada uno de los 5 modelos, más aparte con el promedio de esos 5 modelos que tienen todos los datos, inclusive los datos faltantes. Esta imputación múltiple lo vamos a estar viendo después, pero aquí lo menciono porque es uno de los que más se usan. Entonces aquí las ventajas de la imputación múltiple son que se puede aplicar a datos longitudinales, los de atrás no, o los anteriores no, así como a datos con observaciones únicas sobre cada variable y que conserva la variabilidad del muestreo. Otra de la ventaja es de que podemos usar la imputación múltiple si los datos que faltan no son aleatorios. Para hacerlos de regresión, los de expectación maximización, esos métodos asumimos que los datos faltantes son completamente aleatorios. Si hacemos la imputación múltiple, ahí no asumimos que los datos faltantes son aleatorios. O sea, pueden tener un patrón, no importa, porque este tipo de método, imputación múltiple, te permite calcular los valores perdidos aunque haya un patrón y no sea aleatorio. Esa es la ventaja de la imputación múltiple. La vamos a ver porque se hace de otra manera, o se sigue otro tipo de análisis en el programa estadístico. Entonces ahorita vamos a ver lo que viene siendo regresión y expectación maximización, LM. ¿Cuál método debemos de usar? Bueno, pues aquí la eliminación de casos es una opción razonable si el patrón parece aleatorio, si solo unos pocos casos tienen datos faltantes y esos casos carecen de datos sobre diferentes variables. O sea, quiere decir, si los datos son muy poquitos los que faltan, menos del 5%,
entonces podemos eliminar, o sea, dejar que SPSS los elimine de manera automática, porque ese es el default, ¿verdad? Y entonces no hay problema. Pero ya si tenemos más datos faltantes, pues entonces sí hay que decidir cuál de los métodos podemos usar. Por ejemplo, los métodos como el EM a veces ofrecen el enfoque más simple y razonable para la imputación de datos faltantes, siempre y cuando su análisis preliminar proporcione evidencia de que faltan puntuaciones al azar, ya sea MCAR o MAR, que quiere decir datos faltantes completamente aleatorios o datos faltantes aleatorios o ausentes, ¿verdad? La imputación múltiple la usamos o se considera actualmente el método más respetable para tratar los datos faltantes. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que esos datos faltantes no deben de ser completamente aleatorios, ausentes, no deben de estar ausentes con un patrón completamente aleatorio. O sea, podemos tener patrones y no pasa nada si usamos el método de imputación múltiple. Entonces, bueno, eso es lo que nos dicen. Ahora, ¿cómo podemos saber si la base de datos que tenemos, los datos que están ausentes en esta base de datos, son completamente aleatorios o no? Bueno, existe este test de MCAR de Little, que es el que se usa. En inglés es Little's MCAR Test. Este tipo de test analiza todas las variables que nosotros queremos imputar, que queremos sustituir, y analiza si hay una desviación significativa de un patrón de valores que faltan completamente al azar. Si se viola el test de MCAR, sale un dato estadísticamente significativo, lo que quiere decir que la muestra no tiene datos ausentes completamente aleatorios. Entonces, al hacer este tipo de test, si el resultado sale que es estadísticamente significativo, 0.05 o menor, entonces decimos que los datos faltantes no son completamente aleatorios, o sea, quiere decir que sí tienen un patrón que se puede identificar. Pero si este test de MCAR de Little sale que no es estadísticamente significativo, quiere decir el valor de significancia o la P es mayor de 0.05, entonces en ese momento decimos que los datos ausentes forman un patrón o no forman ningún patrón porque son completamente aleatorios. Entonces, cuando hacemos este test, lo que queremos es que la P o el nivel de significancia sea mayor de 0.05. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, si es mayor de 0.05, trabajamos con la base de datos, hacemos las imputaciones y ya continuamos con los análisis. Bueno, eso es lo que viene siendo esta parte de la teoría. Entonces, bueno, vamos ahora a trabajar con lo que viene siendo un ejemplo. Y aquí voy a compartir una base de datos que voy a subir ahí a los recursos para que ustedes la vean. Y bueno, voy a cambiarme de lugar. La base de datos con la que vamos a trabajar es con la que trabajamos en el módulo 1, que es explicación, varios indicadores. Esta es una base de datos donde medimos en una serie de personas ya grandes, depresión, maltrato infantil cuando estaban chiquitos, valores de desesperanza, de autoestima, ansiedad de estado y ansiedad a rasgo. Esto es lo que vamos a ver. Entonces vamos a analizar primero el comportamiento de los datos. Vamos a ver cómo es que se comportan estos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo que viene siendo un análisis de patrones para saber cuántos datos son los datos faltantes. Entonces vamos a aprender a hacer este tipo de análisis que básicamente nos va a dar información muy sencilla para poder identificar lo que nos está faltando o los patrones de los datos que están faltando. Entonces, para hacer este tipo de análisis de patrones nos vamos a ir a analizar y luego nos vamos a ir aquí en imputación múltiple. En este momento no vamos a hacer imputación múltiple, pero el análisis que queremos hacer
está bajo esta sección, imputación múltiple, y al principio la primera opción es analizar patrones. Entonces nuevamente nos vamos a analizar, imputación múltiple y luego analizar patrones. Y le vamos a dar clic. Nuevamente, aquí tenemos pues, las variables que nosotros queremos, la que tenemos en las bases de datos. Si le doy clic derecho a cualquiera una de ellas, aparece esta opción. Vamos a mostrar nombre de variables para ver esto. Ahora, puedo analizar de una por una variable o puedo seleccionar todas a la vez. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar depresión, maltrato, y también las puedo seleccionar en conjunto, ¿no? O una por una. Entonces, ahí están todas estas variables. Depresión, maltrato, desesperanza, autoestima, ansiedad de estado y ansiedad rasgos. Son 6 variables las que vamos a analizar. Y es lo único que hacemos. Nomás arrastramos las variables que queremos analizar hacia esta parte que se llama analizar variables horizontales. El folio no lo pasamos porque en mi caso el folio es el número de instrumentos o de batería contestada. Entonces aquí no necesito yo pasar el folio porque eso no es parte del estudio, nomás para identificar la base de datos e identificar el físico, ¿no? Los folios que están ahí. Bueno, entonces una vez que hago eso, miren, lo único aquí que vamos a poner es porcentaje mínimo perdido para las variables que se van a mostrar. Queremos que se muestren todas las variables, entonces ese 10 lo cambiamos por .01. .01 por si hay una variable que tiene muy poquitos datos perdidos. Bueno, de todos queremos saber todos. Entonces, este es el único cambio que vamos a hacer aquí. Porcentaje mínimo perdido para las variables que se van a mostrar. Estaba un 10, nomás lo borra y le pone .01 con su teclado. Y ya. Le damos a aceptar. Aquí va a estar trabajando esta parte de aquí. Entonces, bueno. Aquí lo que vamos a ver entonces es estas dos partes primeras son los que nos interesan. Miren, aquí tenemos variables. Entonces viene un 0% y un 100%, 0 y 6. Entonces aquí dice, ¿verdad? De las variables, que son 6 las variables que manejamos, ¿se acuerdan? Que es depresión, maltrato infantil, desesperanza, autoestima, ansiedad, estado y ansiedad rasgo. De esas 6 variables, lo que está en verde son datos incompletos y lo que está en azul son datos completos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que todas las variables, en las 6 variables que tenemos, hay datos perdidos. En las 6 variables hay por lo menos un dato perdido. Eso es lo que vemos aquí. En azul está 0%. Bueno, eso es. Casos. Aquí el número de casos que tenemos es básicamente 314 más 86. Son 400 casos los que tenemos. Entonces aquí nos dice que de los 400 casos, de los 400 participantes, el 78.5 de ellos a 314 tienen todos los datos completos, o sea, contestaron todo, de principio a fin. Pero esos 486, que es el 21.5%, tienen por lo menos un valor perdido. Entonces, de todos los casos que tenemos, el 78.5% tiene toda la información por datos completos en azul, y 86 tienen por lo menos uno, pueden ser más datos perdidos. Entonces, bueno, eso es. Déjenme aquí. Miren, aquí lo puedo hacer un poquito más amplio. Bueno, nomás un poquito para acá. Ok, aquí está. Y luego, aquí vamos a ver los valores. Los valores, pues es todos los datos que tenemos, o sea que va a ser el número de casos por el número de variables. Ese es el total de valores que tenemos o que analizamos, ¿no?
aquí sí nosotros traemos la calculadora y nosotros calculamos, déjeme nomás aquí si agarramos los 400 casos por las 6 personas o lo multiplicamos, pues es el total de valores que tenemos, ¿no? O sea, 400 personas con 6 variables que medimos, ¿no? 6 por 4, 24, 2400 casos. Que aquí es lo que estamos viendo. Aquí es lo que estaríamos viendo en este de valores. O sea, de los 2400 casos que tenemos, o de los 2400 valores que tenemos, de todas las variables, 2271 valores están completos, están contestados, que es el 94.63%. De los 2400 valores, 129 están perdidos, que es el 5.375%. O sea, es un poquito más del 5% de los datos que tenemos perdidos. Este es el total que nosotros nos buscamos. El total de valores es el que queremos que sea, 5% menos. Aquí pues es casi 5%, 5.3, 5.4%, entonces vamos a decir que está bien. O sea, no tenemos muchos valores perdidos, tenemos nomás algunos de los valores perdidos. Bueno, eso es así. Entonces, aquí voy a permitirme, voy a agarrar este Word que tengo aquí, que lo hice precisamente para poner aquí los valores de lo que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, nomás déjenme lo acomodo de tal manera que ahí está. Entonces, bueno, vamos a moverme acá. Entonces aquí va a hacer un análisis de patrones con las siguientes variables. Esto ya lo hicimos, es lo que acabo de hacer y ya nos dio estos resultados. Entonces aquí nomás les voy a preguntar, ¿verdad?, que pongan el resumen global de valores perdidos. Entonces aquí les voy a preguntar acerca de las variables, cuántos datos completos tenemos de variables. Entonces aquí datos completos decíamos que hay un 0%, o sea, lo que está en azul en este caso es 0%. Datos incompletos tenemos 6, o sea, 6 de las variables tienen por lo menos un dato incompleto. Del número de casos, que es la siguiente gráfica que tenemos ahí, datos completos que está en azul, acuérdense, aquí está, en azul datos completos, en verde datos incompletos. Entonces, los casos que están completos es el 78.5%. 78.5. No le pongo por ciento porque ahí entre paréntesis le pongo que es por ciento, entonces ya no le pongo, ¿eh? Pero asumimos que es el 78.5%. Datos incompletos es 86 casos. De los 400, que es el total, o sea, 314 más 86 son 400 casos. De los 400 casos, 86 tienen por lo menos un dato faltante. Entonces aquí el 21.5% tiene por lo menos un dato faltante. Y este es el más importante de los valores. Valores completos es casi el 95%. Está aquí en azul y vemos que es el 94.63%. Entonces le ponemos 94.63%. Y datos perdidos pues es el restante, que es 5.375%. Entonces, un poquito más del 5% de datos faltantes es lo que nosotros tenemos. Entonces, este es el que nos interesa. Este de aquí, el de los valores, es el que nos interesa, porque ahí tenemos que ver que sea un 5%. Si hay un 5%, pues está bien, no es mucho. Si tenemos más de 5%, ¿qué hacemos? Pues nada, o sea, nomás le decimos a la gente, tenemos tal porcentaje de valores perdidos, y pues son cosas que nosotros no podemos controlar, porque los participantes tienen el derecho a no contestar algo y no podemos hacer nada al respecto.
hay veces que lo que queremos hacer es ahí obligarlos, ¿no? ¿Sabe qué? Se le olvidó contestar esta pregunta, contéstela por favor. Ya ves que la gente sí se le pasa y te hace el favor, pero hay veces que la forzamos para contestar algo que no quieren contestar y entonces están en todo su derecho a no querer contestar y dejar algo en blanco. O sea, es un derecho ético que nosotros les damos y que ellos tienen, o sea, es de ellos. Y entonces, bueno, entonces en ese sentido, este es el primer análisis, ¿no?, que hacemos. Y si es más de 5% que hacemos, pues nada, nomás lo reportamos. ¿Y qué más hacemos si no podemos obligar a la gente, ¿verdad? Entonces nomás lo reportamos, podemos hacer el análisis, ¿verdad? Y ya que los lectores o el editor o los revisores pues ya nos digan, ¿no? Y aquí vamos a ver esto que viene siendo el resumen de la variable. Esto del resumen de la variable, déjame ver si lo puedo hacer más grande. A veces se puede hacer más grande, pero en este caso no. Bueno, déjenme. Ok. Ahí está. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, esta variable escala de ansiedad rasgo, 38 personas no contestaron, que es un 9.5%. De los que sí contestaron fueron 362. O sea, si sumamos estos dos son 400. De los 400, 362 sí contestó, 38 no contestaron. La media de los datos que sí tenemos pues es 20.81 y 9.934, la desviación estándar. Entonces, eso es. La escala de ansiedad de estado, el porcentaje de perdidos son 38 de 400, que es 9.5%. De los que sí contestaron, 362, pues aquí está la media y la desviación estándar para esa variable. La escala de depresión, el 6% de las personas no contestaron, que son 24 de 400. De las que sí contestaron, pues fueron 376. Aquí está la media y está la desviación estándar. Y luego aquí tenemos la de maltrato infantil. Maltrato infantil, se movió un poquito. Tenemos 14 perdidos, que es el 3.5% de todos los valores. Por ejemplo, aquí vemos que este es el primero que tiene menos del 5%, ¿no? El porcentaje válido o la gente que contestó fueron 386 de 400. Aquí está la media y la desviación estándar para esa variable con las personas que sí contestaron. La desesperanza, pues aquí tenemos que son N, 11 perdidos de 400, que es un 2.8%. Los que sí contestaron pues fueron 389, aquí está la media y aquí está la desviación estándar. Por último tenemos aquí de la escala de autoestima, 4 personas no contestaron, 4 de 400 es un 1%, 396 sí contestó, entonces aquí la media está de los que sí contestaron. Entonces bueno, a esto nomás nos da una idea para saber por cada una de las variables cuántas personas no contestaron. Entonces esto nos da una idea. Entonces bueno, aquí lo que les voy a pedir que hagamos es lo siguiente. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a arrastrar esto. Entonces aquí les voy a preguntar, ¿no?, ¿cuál es el porcentaje de datos faltantes por variable? Entonces aquí va depresión. No le pongo acento porque así se llama la variable así se llama la variable en la base de datos. No les pongo acentos para que no me vaya a mostrar ningún error. Pero bueno, aquí el porcentaje de datos faltantes por variable en depresión, si voy aquí a depresión, veo que es un 6%, entonces ahí voy a poner 6%. Y luego me voy a maltrato.
Si veo aquí la escala, maltrato infantil es 3.5%, que está aquí. 3.5 aquí, maltrato infantil, 3.5. ¿Qué es lo que ya habíamos visto? Nomás ahí le estoy recordando dónde lo sacamos. Desesperanza es el 2.8%. 2.8%. De autoestima es el 1%. Aquí lo tenemos, autoestima 1%. Ansiedad de estado. Está aquí, escala de ansiedad de estado, 9.5%. 9.5%. Y por último, ansiedad rasgo es 9.5%. 9.5%. Y ahí está. Eso es lo que les voy a pedir. También algo, de una vez aquí voy a aprovechar. Les voy a pedir que pongan, que reporten para el ejercicio lo que viene siendo los valores. Por ejemplo, aquí en la variable de depresión, maltrato, en la 6 que yo aquí tengo en el ejemplo, que me pongan la media con los datos no imputados y la desviación estándar, que básicamente es esto que estamos viendo aquí. Media y desviación estándar. Entonces, de la depresión, la media, aquí nos damos depresión, la media, con los datos que sí tenemos es de 27.66. 27.66. La desviación estándar, no imputados, y esto es no imputados porque aquí todavía no sustituimos ningún valor faltante. Entonces, de la depresión, escala de depresión, la desviación estándar es 6.959. 6.959. Y luego me voy con la de maltrato. Maltrato infantil, la media es de 38.68. 38.68. Y luego me voy a lo que viene siendo la desviación estándar de maltrato infantil, que está aquí. Maltrato infantil es 12.042. 12.042. Podemos redondear ahí si quieren. Desesperanza, la media es 37.27. 37.27. Y la desviación estándar de desesperanza es 2.871, que es 2.871. Y luego nos vamos a autoestima, que es aquí 47.82, 47.82, y la desviación estándar es de autoestima es 8.036. 8.036. Y luego nos vamos a ansiedad de estado, que es esta de acá. Ansiedad de estado, la media es 17.77. 17.77. Y la desviación estándar va a ser 10.024. 10.024. Ansiedad rasgo, es aquí la primera línea. 20.81 la media. 20.81. Y la desviación estándar es 9.939. 9.939. Y entonces ahorita en este mismo ejercicio, cuando hagamos la imputación con el método EM, pues entonces vamos a reportar en las medias y desviación estándar, y luego con el método de la regresión. Entonces ahí nomás lo voy a poner ahí para registrarlo. Vienen aquí otra información, gráficas, pero eso en realmente no lo necesitamos porque vamos a usar los análisis del MCAR de Little. Entonces, bueno, hasta aquí es este análisis. Entonces, bueno, una vez que hacemos este análisis, ahora vamos a realizar el método de imputación. Y vamos a empezar con la técnica de expectación, maximización, el AM. Entonces aquí nomás voy a reducir esto, lo voy a hacer pequeño. Bueno, aunque de ahí también lo podemos hacer, pero bueno. Vamos a ir a analizar. Ahora sí vamos a imputar los datos. Aquí ya más o menos tenemos una idea de cuál es el comportamiento de los datos. Ahora vamos a hacer un método de imputación.
Y como lo hacemos es nos vamos a analizar, nos damos análisis de valores perdidos. Y ahí, analizar y análisis de valores perdidos. Entonces, lo voy a dar clic ahí. Y va a aparecer aquí esta ventana. Voy a hacerle un acercamiento para verlo un poquito mejor. Ok, bueno, voy a ver si puedo hacerlo un poquito. Bueno, no sé si la puedo hacer menos. Bueno, entonces así lo voy a dejar porque si no se cortan algunas cosas. Entonces aquí lo que vamos... ya, bueno, a lo mejor aquí sí esto luego un poquito más pequeño. A lo mejor. No. Bueno. Entonces analizar. Análisis de valores perdidos. Aquí le voy a dar clic derecho para seleccionar mostrar nombre de variables. Y estas son las variables que nosotros tenemos. Depresión, maltrato, desesperanza, autoestima. Y las ansiedad, rasgo y estado. Si las variables que yo quiero sustituir son cuantitativas, son numéricas, como todas estas, entonces las arrastro a esta parte. Desesperanza, maltrato, perdón, depresión, maltrato, desesperanza, una por una todas juntas. En esta base de datos yo no tengo variables categóricas, pero las pudiera usar. Si tuviera, por ejemplo, sexo, lo puedo arrastrar para acá. O si tuviera estado civil, o si tuviera alguna variable categórica, pues aquí las paso. Inclusive las puedo imputar, las puedo sustituir, o las puedo usar para los análisis, o sea, se puede usar para las dos. Bueno. Entonces, dicho eso, pues aquí ya tengo las variables que yo quiero imputar. Aquí vamos a seleccionar ya sea si es EM o es regresión el método de estimación. En este caso vamos a seleccionar EM. En el momento en el que yo selecciono EM se iluminan estas dos opciones. Me voy a ir a variables. Nomás quiero aquí que vean para qué sirve, ¿no? Aquí el default es utilizar todas las variables cuantitativas. Entonces aquí voy a usar las 6 variables: depresión, maltrato, desesperanza, autoestima y todas estas. Las voy a usar para que si tiene algún dato perdido lo calcule, pero también las voy a usar para que los use dentro del cálculo de los valores perdidos. Entonces vamos a decir que yo digo, no, yo no quiero usar la variable de depresión para calcular valores perdidos, los podemos quitar. Si le pongo seleccionar variables, pues entonces puedo decir, bueno, maltrato sí la quiero en las dos, en ambas. O sea, quiero que se use como variable pronosticada y como variable predictora. O sea, quiero que la calcule y quiero que la usen para hacer el cálculo. Vamos a decir depresión. Depresión yo solamente quiero que la calculen, pero no quiero usarla como predictora. Pudiera ser. Y vamos a decir que desesperanza las quiero en las dos, autoestima en las dos. Vamos a decir que ansiedad de estado, digo, yo no quiero pronóstico, nomás quiero usarla para predecir, y la podemos poner así, o pudiéramos usar a lo mejor estado civil o sexo, y aquí para predictoras sin que calculen las que están perdidas. Entonces, eso nomás es para esto. En este caso nosotros vamos a usar todas, vamos a utilizar todos para todo. Entonces aquí le pongo utilizar todas las variables cuantitativas y ya con eso. Entonces bueno, ya lo dejé así como estaba el default. Y luego ya me voy aquí a EM. Aquí lo único que vamos a hacer, aquí en la distribución vamos a dejar normal. Las iteraciones vamos a dejar el default, el máximas que es 25.
Aquí nomás voy a seleccionar guardar datos completados. Y aquí me va a preguntar crear un nombre nuevo de conjuntos, crear un nuevo conjunto de datos, nombre de conjunto de datos. Este nombre no puede llevar espacios, no puede empezar con un número, o sea, tiene que empezar con una letra y no puede tener espacios. Aquí lo voy a poner base -em. Así yo sé que es la base que tiene la imputación de EM. Entonces, bueno, ya nomás le doy continuar. Y es todo lo que yo hago. Aceptar. Aquí va a aparecer mi hoja de resultados. Y vamos a ver este tipo de tablas. El primero es depresión, los que sí contestaron 376, maltrato 386. Aquí vienen las personas que contestaron los números, los valores válidos, la media de esas personas que contestaron. De hecho, esta media es la que ya habíamos visto antes y que lo reportamos aquí en el Word. O sea, esos valores que están ahí son los mismos que ya habíamos visto antes y que están en esta tablita que está aquí. Por ejemplo, depresión, el 27.67 va a estar ahí. Aquí está, miren. Depresión 27.66, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Esto sí lo vamos a ponerlo ahí. Bueno. Y luego viene aquí nuevamente cuántos valores perdidos tenemos. De depresión son 24, que es el 6%. Este números extremos, pues aquí esto no nos sirve para este análisis, es nomás ahí los números que tenemos. Extremos, bueno, maltrato, aquí vienen los porcentajes válidos, la media, la desviación estándar, y luego aquí nos dice que 14 de los 400 están faltando, que es 3.5. Esta información ya la habíamos sacado de la otra. Entonces, bueno, vámonos un poquito para abajo. Entonces, fíjense, aquí nos dice resumen de medias estimadas. Entonces, en depresión, todos los valores fueron 27.66. Pero ya con la base de datos en las cuales ya imputamos, ya calculamos los valores, la media ya con todos los valores es de 27.73. Y lo de maltrato, la media normal es de 38.68. Con los datos que sí tenemos, y ya la base de datos imputada, la que ya tiene los datos ya calculados, es 38.66, y así para cada una de las variables. Si nos vamos para abajo, aquí va a venir ahora lo que viene siendo las desviaciones estándar. Por variable, aquí nos dice la desviación estándar con los datos que solamente tenemos, y aquí es la desviación estándar ya cuando hemos imputado los datos, los hemos seleccionado. Y bueno, aquí nos dice medias marginales estimadas. Bueno, esto no nos interesa, pero fíjense bien, esto de acá sí nos va a interesar. De hecho, estas medias marginales estimadas son las mismas que están aquí. O sea, resumen de medias. A ver, perdón. Esto acá de resumen. Perdón, se está moviendo. Esto de resumen de medias que está aquí son los mismos valores de las medias marginales. Entonces ahí. Ahora, esto nomás aquí me interesa que lo veamos, porque aquí va a aparecer la prueba MCAR de Little. Esta prueba MCAR de Little viene aquí debajo de esta tabla y se mide con una chi cuadrada. Chi cuadrado es igual a 84.585. Grados de libertad DF son grados de libertad 74 y la significancia es .188.19. Decíamos de la presentación que lo que queremos es que no sea significativo, lo que queremos es que este valor sea mayor de 0.05. .18 es mayor de 0.05, lo que quiere decir que los datos faltantes de esta base de datos son completamente aleatorios. Ya lo hicimos. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido significativo, 0.05 menor? Eso quiere decir que los datos no son completamente aleatorios, entonces deberíamos de usar otro tipo de imputación que básicamente vendría siendo la imputación múltiple. Pero aquí no es significativo, o sea, es mayor de 0.05, qué bueno. Entonces 0.18 quiere decir
que sí podemos usar esta base de datos e imputarla con la técnica EM. Ahora déjenme decirle algo. Yo he visto artículos donde hacen la prueba de MCAR-DELITTLE y salen resultados significativos y los autores dicen, miren, es que nosotros no podemos controlar por la gente que no contesta. Y pues este es el análisis de el análisis de la MCAR-DELITTLE, no MCAR-DELITTLE, y nos salió significativo. Y sabemos que si es significativo no podemos hacer una imputación con regresión o con EM. Sin embargo, pues lo hicimos y la gente de todos lo hace así, aunque sea significativo. Es lo que yo he leído, Aunque aquí, si esto sale significativo, pues mejor hacemos la imputación múltiple, que es la más correcta. Y también según el tipo de análisis, porque hay veces que hay análisis que no podemos hacer con imputación múltiple. Eso ya vamos a ver. Pero hay varios y muchos que se pueden hacer con imputación múltiple. Pero bueno, aquí, como no es significativo, o sea, es mayor de 0.05, ya lo hicimos. Y entonces sí podemos interpretar bien esta técnica de EM. Y nos vamos más para abajo y van a venir aquí unas covarianzas. Ojo, miren, aquí abajo de esta tabla también viene la prueba de MCAR-DELITTLE, pero si se fijan, son los mismos valores de arriba, de la tabla de arriba es lo mismo. La de arriba y la de abajo. Entonces, nomás con que la copiemos de una sola tabla, ya con eso es suficiente. Y luego viene una tabla de correlaciones, también con su prueba MCAR-DELITTLE. Entonces, bueno, esto es lo que nos da en la tabla de resultados. Ahora, no nomás nos da la tabla de resultados con esto que acabo de ver, o sea, nos da una base de datos. Nos da una base de datos que ya tiene datos imputados. Miren, aquí no va a aparecer automáticamente. Tiene que irse aquí abajo. Miren, aquí abajo yo tengo esta parte de SPSS y viene todo lo que tengo abierto. Aquí va a venir una nueva que se llama sin título. Y entre corchetes dice base-EM, como yo le puse el nombre. Entonces le voy a dar clic ahí. Y una vez que le doy clic ahí, ya si yo veo todos los datos hacia abajo, voy a ver que no va a haber ningún dato faltante. ¿Por qué? Porque ya todos los datos que tengo aquí ya son datos imputados. Ya todos los datos están imputados. Miren, aquí no lo marca, pero es fácil identificarlo porque mire, este 13 que me marca aquí es 12.92. Como yo tengo todos son números enteros, porque las escalas pues sumamos números enteros. Entonces, cuando imputa los datos, por lo general los calcula con decimal. Entonces aquí dice 13, pero si vemos acá el factor es 12.92, entonces este es uno de los datos que calculo. Vamos a 24, es un número entero, entonces quiere decir que este era de los originales, ¿no? Obvio es que también podemos calcular las dos bases de datos y vemos dónde estaba el valor perdido y luego vamos a ver aquí que ya va a tener un nuevo valor. Pero si se fijan, ya todos los datos hasta el 400 ya están todos llenos aquí. Aquí lo que yo voy a hacer, y ustedes lo tienen que hacer porque me la van a enviar esta base de datos, lo voy a poner aquí en guardar. Guardar módulo 2 o donde ustedes quieran guardarlo. Ustedes van a seleccionar dónde quieren guardarlo. Y luego la van a titular con su nombre, no sé. Oscar Esparza. Base imputada EM, porque aquí usé la técnica de expectación maximización y la guardo. Y esa me la van a enviar como parte del ejercicio. Ahora voy a regresar aquí a la hoja de resultados, pero aquí está, ya esa base de datos ya está imputada y ya no hay valores perdidos, entonces ya podemos usarla para hacer cualquier tipo de análisis, sobre todo los modelos de ecuaciones estructurales, que es al final de cuentas donde los vamos a usar bastante cuando tenemos datos perdidos. Pero bueno, aquí nomás quiero que aquí donde dice resumen de medias y resumen de desviaciones estándar, aquí quiero que nomás completemos la tablita. Ok. Entonces aquí en la tablita
Vamos a ver cómo le hago. Bueno. Depresión, maltrato, que bueno, aquí está. Ahora voy a pedir la media de EM. Entonces la primera es depresión. La media de depresión, pues nomás aquí la busco. Y entonces aquí está la media de depresión es EM. Acuérdense, tienen que ir, EM es 27.73. La pongo ahí, 27.73. Entonces aquí ya tengo la media con los datos cuando todavía no los sustituimos, media de no imputados. Y aquí está la media de los datos imputados con técnica EM, que es aquí. Resumen de medias estimadas EM. Ahí está. Este es datos no imputados, 27.66, y con datos imputados EM, 27.73. Entonces ahí es donde yo lo saco. Y luego ya me voy con la que sigue, maltrato. Igual me voy a la línea EM, que esta es la media calculada ya con los datos ya sustituidos, imputados. Entonces ahí es 38.66. Desesperanza es el que sigue, está aquí, 37.25. 37.25. Y la autoestima, voy a mover aquí poquito, a ver si puedo hacer esto. Bueno, autoestima es 47.85. 47.85. Y luego aquí ansiedad de estado es 17.68. 17.68. Y por último la densidad de rasgo está aquí, 20.63. Entonces bueno, eso es. Ahora vamos a las desviaciones estándar, que es aquí, resumen de desviaciones estándar estimadas. Arriba es depresión, por ejemplo, todos los archivos, o sea, cuando no imputamos es 6.959, que es el que tenemos aquí, 6.959 de la desviación estándar de los datos no imputados. Ahora aquí, pues realmente lo que queremos es la varianza ya con los datos imputados con la técnica EM. O sea, aquí está, ¿no? Para depresiones 7.021. 7.021. De maltrato es 12.038. 12.038. 12.038. Y luego de desesperanza es 2.877. 2.877. Autoestima es 8.045. 8.045. De ansiedad de estado es 10.087. 10.087. Y por último, ansiedad de rasgo es 9.924. 9.924. Ahí está. Y aquí en media de regresión, pues ahorita la vamos a calcular ya cuando tengamos la media de depresión. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es esta parte de aquí. Me voy a llevar esta de acá. Y entonces ya esa es la segunda parte de la base de datos imputada con técnica EM. Y aquí está el valor de MCAR de Little. Aquí está, prueba de MCAR de Little. De hecho, en el Word, les pido que lo calculen. Bueno, voy a ir aquí para arriba. En el número 5 dice, ¿cuál es el resultado del test de Little de MCAR? Entonces aquí le voy a poner chi cuadrado
es igual, y aquí le pongo chi cuadrado porque así es como lo maneja. Aquí está, perdón, aquí está, ¿no? Prueba mcar de little chi cuadrado es igual a 84.858, 585, perdón. 84.585. 84.585. Okay. Los grados de libertad van entre paréntesis. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis los grados de libertad. Los grados de libertad, el ADF en inglés es Degrees of Freedom, por eso está DF en inglés. Degrees of Freedom es grados de libertad, 74. Entonces ahí es un 74, igual al valor que habíamos puesto ahí, 84.585. Y luego la significancia es .188. La significancia, acuérdense, la ponemos con una P minúscula, igual a .188. La chi cuadrada también la podemos poner de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí nomás por si quieren hacerlo con el índice. Nomás buscamos la chi o la ji, que así se le llama en español esa letra del alfabeto griego. La ji o la chi aquí en esta parte de insertar. Nos vamos aquí a insertar. Y luego nos vamos a ir a donde dice símbolo. En símbolo hay como una X, pero es la chi o la ji del alfabeto griego. Entonces aquí no aparece en el default. Entonces aquí ya no más la busco, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y todas esas. Entonces aquí esta es la chi. Esta aquí que parece una X como curviada. Ahí está seleccionada. Le doy a insertar. Y ya le doy a cerrar y aquí aparece la chi. Y nomás le pongo 2. Le doy 2 y ahí está la chi cuadrada. Ese cuadrado lo puedo poner nomás aquí en Word. Ya ven que si aquí en Word, si le dan a inicio, está esta parte donde es superscript. Le dan clic ahí. De hecho hay una chi cuadrada. Entonces en el 2. Y entonces aquí abajo ya se cambia y se hace el 2 hacia arriba. Entonces esta también es chi cuadrada, ese es el índice. Chi cuadrada de 74 grados de libertad es igual a 84.585, P igual a .188. Y lo aquí nos dice, nos indican los datos. Nos indica que los datos faltantes son completamente aleatorios aquí. Sí. El test nos indica que los datos ausentes o faltantes son completamente aleatorios. Y ya, eso es lo que tenemos que poner ahí en esa parte. Y bueno. Y luego, una vez que hacemos esto, voy a hacer esto a un lado. Esto lo voy a hacer pequeño, voy a minimizarlo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero una imputación de datos, pero usando el método de la regresión. El método de la regresión nos vamos a donde mismo, analizar, análisis de valores perdidos, que es ahorita donde hicimos la del EM, y luego deseleccionamos EM y le damos regresión. Aquí en regresión, pues aquí ya seleccionamos las variables, entonces si las dejamos, si no las volvemos a seleccionar, todas menos el folio, y como todas son numéricas, van aquí variables cuantitativas. Si tuviéramos sexo o estado civil, lo podemos meter aquí en categóricas, lo pudiéramos meter para ayudar ahí el cálculo también, pero en este caso son todas numéricas, entonces bueno. Ahora cuando le pongo regresión, acuérdense, deselecciono EM, que no esté seleccionado EM, tiene que estar así en blanco. Pero que si esté seleccionado de regresión, perdón, entonces le doy aquí, se ilumina esta parte de regresión, le doy clic y entonces aquí aparecen estas partes. Aquí lo único que les voy a pedir que hagamos es que nos vayamos aquí a guardar datos completados. Le da clic ahí en guardar datos completados y aquí es lo que hicimos anteriormente. Le vamos a poner el nombre a la base de datos. Aquí le voy a poner base guión bajo y le voy a poner regresión porque esta es la técnica de regresión. Acuérdense,
este nombre no puede llevar espacio porque si no va a marcar error. Y el primer carácter tiene que ser una letra. No podemos poner un número al principio porque si no lo va a marcar un error. Forzosamente el primer carácter tiene que ser una letra. Entonces ahí está, base regresión, base bajo regresión, no tiene espacio, entonces así lo dejamos. Y lo doy a continuar y luego lo doy a aceptar. Y ya calculó. Ahora, nuevamente me voy aquí abajo, si se fijan, aparecen todos los archivos. Me voy al final donde dice sin título base regresión. Entonces aquí está, ¿no? Esta base se llama sin título 3 base regresión. Sí, igual, aquí esta base de datos ya está imputada, ya se calcularon los datos perdidos y nos podemos ir así hasta todos los datos, analizarlos y vamos a ver que no va a haber ningún dato faltante, a diferencia de la base original. Miren, seguimos ahí, no hay ningún dato faltante. Y ya, hasta el 400. Entonces, esta base de datos nomás le vamos a guardar. Y no sé, le vamos a poner nuestro nombre, Oscar Esparza. Y luego le vamos a poner como ustedes quieran, ¿verdad? Pero base imputada regresión. Entonces, ya con esta base de datos podemos trabajar también. Nomás quiero, antes de que se me pase, ir a la base original. Miren, esta es la base de datos original. Y miren, desde aquí, desde la primera línea, esta persona no tiene un puntaje en ansiedad rasgo. Y nos vamos más para abajo y vamos a encontrar, miren aquí, esta persona no tiene aquí un valor en ansiedad rasgo. A lo mejor se me pasa alguno cuando voy para abajo, ¿verdad? Pero me va a detener en los que alcance ahí a percibir. Pero miren, por ejemplo aquí. Esta persona, folio 103, no tiene el dato en depresión. Entonces, en la base original, miren aquí también esta persona, 121 tiene en depresión. O sea, aquí me voy a ir y vamos a ver que hay varios valores perdidos. A diferencia de las que ya hicimos, ustedes se dan cuenta que ahí pues no hay nada ahí faltante. O sea, ya cuando las imputamos, ya ahí ya queda. Entonces, bueno, eso es eso. Ahora, vamos a ver. Vamos a la hoja, entonces esa me la envían. Esta otra base de datos, la que imputaron con regresión, esa me la envían. Y ustedes nomás la revisan pues de que realmente tenga los datos, ¿verdad? Y nomás le dan una repasada para que vean que si están todos los datos, no hay ningún ausente. Ahora aquí pues nos vamos a la hoja de resultados. Y déjenme les comento lo siguiente. De hecho son tablas similares a las que ya habíamos visto antes. Aquí nos dice, ¿verdad? MBA es los datos que estamos calculando. Nuevamente, esta tabla es similar a la que vimos anteriormente. Las medias y desviaciones estándar de las personas que sí contestaron. Y lo aquí nos dice el recuento de los perdidos. Fueron 24 de 400, que es el 6% para la de depresión. Esta tabla es la misma que nosotros ahorita nos dieron en la escala, en el análisis de EM. Esta va a ser la misma. Entonces, bueno, le voy para abajo. Aquí va a venir lo que viene siendo las medias estimadas de los datos sin imputación y abajo con la imputación de regresión. Y luego en esta tabla de abajo también vienen las desviaciones estándar de la base imputada con regresión. Arriba están las desviaciones estándar sin imputación de datos, abajo ya están imputados con regresión. Y nos vamos abajo y fíjense bien, aquí bueno, nos va a decir que se añade un residuo acá. Bueno, ahí nomás nos da algunas indicaciones. Pero esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí nomás vamos a completar lo que viene siendo el ejercicio que les voy a pedir. Obvio es que el que les voy a pedir es otro, o sea, no es en esta base de datos. Ahorita es con la otra base de datos. Pero bueno, va a ser el mismo formato, les voy a pedir lo mismo. Entonces aquí ya está casi todo completado. Ya lo del MK, hacer la imputación con regresión y con M. Y ya nomás vamos a completar esta tablita, que es la media de regresión y la desviación estándar. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, la medida con los datos imputados usando la técnica
o el método de regresión, nos vamos aquí, ¿verdad? Fíjense, resumen de medias estimadas, la regresión o el método de imputación con regresión de la depresión, la media es de 27.71. Se le va a poner 27.71. Ahora aquí nomás comparamos rápidamente. La media, cuando no hemos sustituido ningún dato, es 27.66. La media con la técnica de EM, ya datos imputados, es 27.73. Y la media con los datos imputados, pero usando la regresión o el método de regresión, es 27.71. Varía muy poco, décimas. Entonces, bueno, regresión es 38 de maltrato. La media con el método de regresión es 38.58. 38.58. Y lo desesperanza es 37.26. 37.26. De autoestima es 47.84. 47.84. Ansiedad de estado es 17.59. 17.59. Y ansiedad rasgo es 20.57. 20.57. Y luego ya nomás nos vamos a la desviación estándar, que están aquí. Usando el método de regresión es 7.051 en depresión. 7.051. Si comparamos todas, la desviación estándar de depresión es, con todos los datos sin imputar, es 6.959. La desviación estándar usando la técnica de EM es 7.021. Y usando regresión estándar es 7.051. Bueno. La desviación estándar, estamos en esta tabla de desviación estándar con maltrato, usando la técnica del método de regresión es 11.914. 11.914. Y luego desesperanza es 2.850. 2.850. Autoestima es 8.016. 8.016. De ansiedad de estado es 9.976. 9.976. Y por último es ansiedad rasgo es 10.011. 10.011. Y ya, eso es lo que les voy a pedir en el ejercicio. Ya nomás aquí lo que va a decir más abajo es que guarden las bases de datos imputadas con EM y enviármela, y que guarden la base de datos imputados con el método de regresión y me la envíen, y enviar esta hoja con los números 2, 3, 4, 5 y 8 contestados. Del 2 al 5 y el 8. O sea, el 2 es cuando les pregunté. Ah, no, el 2 no, perdón. El 2 no, porque el 2 es una instrucción. Entonces más bien es el 3, 4 y 5. Entonces van a enviar el 3, que es esta de reporte de resumen global de valores perdidos, que lo hicimos al principio. Es el 3. El 4, que es el porcentaje de datos faltantes para cada variable. Ese es el 4, ¿eh? El 4. Y luego el 5 es, aquí está, hacer el test de McCartney-Little y decir si los datos faltantes son completamente aleatorios. El 6 y el 7 es nomás las instrucciones de hacer la imputación de datos. Y luego aquí, en el número 8, les pido que me calculen la media de desviación estándar de cada una de las variables con la base de datos o con el análisis que no tiene ninguna sustitución de datos sin imputar. Después, usando el método de EM para imputar la media de desviación estándar de esos valores ya cuando están todos calculados. Y después usando el método de regresión. Y esto realmente lo que nos sirve es nomás para que comparen cómo las medias y desviaciones estándar varían muy poco entre los datos cuando no están imputados y cuando están imputados, ya sea expectación, maximización o regresión. Aunque realmente aquí lo que nos interesa es esta base de datos, la que ya está imputada con EM o la que ya está imputada con regresión, porque entonces aquí ya podemos hacer cualquier análisis, no sé, alguna correlación, y ya podemos nosotros confiar de que
esta correlación, esto no necesitan hacerlo, nomás para poner un ejemplo, ya cuando lo hago en la base imputada, pues esta correlación .427, esta correlación entre depresión y maltrato infantil ya está hecha. Miren, aquí dice N válidos, o sea, N se hizo en un total de 400 personas. ¿Por qué? Porque como ya imputamos todos los datos, no hay datos perdidos, entonces los 400 personas se usaron para este análisis. Ahora fíjense, voy a hacer este mismo análisis, pero con la base de datos no imputada. Voy a ir a analizar, miren, aquí está, es la base de datos la regular, correlación, y luego igual voy a seleccionar depresión y voy a seleccionar maltrato infantil. Esto después lo vamos a aprender a hacer, nomás para que lo estoy haciendo aquí nomás para que vean la diferencia. Miren, este de aquí se está haciendo con 365, con 35 personas menos que este. ¿Por qué? Porque hay 35 personas que tienen uno o los dos datos faltantes de maltrato infantil o depresión, entonces nomás los elimina. Entonces ya cuando tenemos imputación de datos, aquí vemos que inclusive sube un poquito más la correlación a .42, 43 en comparación a .41. Entonces nomás para que vean cómo aquí si toma en cuenta los 400 porque ya no hay valor perdido, porque ya lo hicimos con la base de datos imputada. Y aquí si tenemos valores perdidos, no está hecha la correlación en 400, porque como aquí no están los valores imputados, hay valores perdidos, entonces los que no tienen algún valor nomás se eliminan y no se hacen. Entonces bueno, aquí lo importante nomás, recapitulo o resumo, son estas bases de datos que ya tenemos imputadas, porque con esas podemos trabajar. Entonces bueno, dicho esto, pues esto es lo que tenemos de explicación para esta parte. Es un poquito más larga, los ejercicios son un poquito más complejos, pero hágalo paso a paso y luego regrese este video, póngale pausa y regrésalo para que vea cómo se hacen los pasos, y después váyase a lo que viene siendo la sección esta de carpetas, de archivos, y ahí va a venir una donde va a decir módulo 2, y ahí va a venir la actividad, que es la actividad 5. La actividad 5 es la que lo va a pedir que usted haga con otra base de datos, pero va a ser las mismas instrucciones. ¿Ok? Cualquier cosa tú me pueden escribir, y muchas gracias.